Lida Spears es una bloguera espiritual y sensitiva que recibe información muy valiosa sobre esta realidad en la cual estamos actualmente. Nos habla sobre las entidades arconte que gobiernan desde las sombras y que coincide totalmente con la información que tengo. A continuación os relataré una información muy interesante sobre la manipulación de estas entidades en este planeta. Dice lo siguiente: nos encontramos en una matrix holográfica muy restrictiva controlada por los Anunnaki, una raza reptiliana que son los que dirigen el plano físico desde los planos más sutiles del astral. De allí parten sus programas e instrucciones que la élite gobernante ejecuta. Hay que tener en cuenta que existen diversos grupos de remanentes Anunnaki, con razas predominantes que compiten entre sí por el control total de la población de la Tierra. Dichas facciones controlan los gobiernos de la totalidad de los principales países. Los Anunnaki fueron creados para el control de este universo físico por las entidades que pertenecen a la fuente de la oscuridad y otras que se alejaron de la fuente original e iniciaron esta rama de la creación. A los Anunnaki se les dio conocimiento muy amplio del conocimiento de esta realidad virtual o matrix holográfica, pero surgió la ambición cuando ellos quisieron ser los únicos gestores de esta realidad. Así se inició lo que ha sido denominado las guerras en los cielos, que se ha llevado a cabo entre los Anunnaki y otras razas enviadas a este universo por el gran arquitecto, el demiurgo, también llamado la gran mente universal. El gran arquitecto, el falso creador, está formado por las mentes que ejercen el control de esta realidad virtual, a las cuales se unieron y amalgamaron las conciencias de las entidades de quienes los crearon. La función y propósito de estas mentes es literalmente fusionarse con las esencias viables o esencias verdaderas atrapadas en esta matrix o realidad virtual, pues buscan incorporar en ellos lo que estas esencias verdaderas tienen, que es el espíritu, el gen lumínico, la esencia o la chispa divina eterna infinita que proviene de la fuente original, fuente de la que ellos se separaron para duplicar y formar su propia creación, las granjas prisión. Estas mentes diseñaron toda la realidad virtual compuesta por 12 universos físicos con sus diferentes dimensiones, más los planos astrales. Los cuerpos físicos humanos han sido diseñados y manipulados para encerrar conciencias. Fueron creados por los genetistas Anunnaki. En cambio, el diseño de las mentes, nuestra mente, es creación del gran arquitecto, la gran mente, y a través de la mente ejercen control sobre nosotros, que se refuerza permanentemente a través de las religiones. Nuestras mentes, que forman parte del sistema de programación de la mente universal o gran arquitecto, que desafortunadamente muchos confunden con la fuente original y creen que es el Dios verdadero, son implantadas desde el útero materno para ser conectadas en el momento de nacer al campo unificado de conciencia conocido como inconsciente colectivo. Hay que recordar que el sistema de conciencia de la mente se compone de consciente, subconsciente e inconsciente. Es nuestra mente inconsciente el conector con dicho campo unificado de conciencia. La mente no tiene cuerpo físico, no se puede detectar, pero en cambio sí tiene un campo energético que está situado en la zona callosa, al lado del hipotálamo, de tal forma que lo contiene, lo rodea. El gran arquitecto ha desarrollado toda su creación dual en base al magnetismo, los sonidos, las frecuencias, la vibración, la geometría y la luz falsificada que no es la verdadera luz de la fuente original. Esta realidad virtual 3D, holograma, en la que nos encontramos se compone de ondas sonoras proyectadas desde una superficie bidimensional. La estructura que sigue este holograma de limitación está diseñada en base a patrones geométricos, geometría sagrada, que como entenderán al profundizar en conocimiento, esta geometría de atrapamiento o cárcel para el ser es muy malvada. Como parte del sistema, la información en forma de fotones es transmitida por el Sol con múltiples funciones. Una de ellas consiste en la transformación y mutación del ADN. El ADN es la base de la vida biológica y de toda esta creación, formando cadenas de información basadas en programaciones. El ADN es una poderosa herramienta de control y manipulación. Como hemos dicho, los Anunnaki no quieren que los seres atrapados en su granja prisión escapen de su control, por lo tanto es importante mutar el ADN.
Aquí se debe plantear lo que debemos discernir de esta información y cómo nos afecta. ¿Conseguiremos salir de la Matrix con dichas mutaciones de ADN o solamente ingresaremos en la Matrix principal de los creadores de esta falsa realidad holográfica ilusoria? Otro planteamiento a tener en cuenta es que estas entidades buscan crear a través de un ADN reconectado y mejorado un cuerpo físico específicamente adaptable para que pueda albergar o ser un contenedor hospedero de diferentes razas depredadoras, entidades depredadoras que ejercen su control desde planos interdimensionales, como los reptilianos, por ejemplo. Entonces la respuesta se hace más evidente. Nos encontramos en un bucle continuo de muerte, plano astral, reencarnación en plano físico, vida física, etc. La reencarnación suele hacerse en un solo cuerpo físico, pero a veces se fragmenta la esencia del ser y se hace en más de un cuerpo o contenedor. Hay que tener en cuenta que en el plano físico la conciencia es compartimentada, fraccionada, fragmentada, con lo cual se da origen a la multidimensionalidad. En el plano astral, una vez muere el cuerpo físico, la conciencia no siempre vuelve a unificarse. Muchos seres verdaderos están fragmentados desde hace miles de años atrás y en cada vida consciente van reunificando su esencia. Por eso algunas personas son más aptas para despertar y asimilar conocimiento que otras no entienden. Un ser humano es consciente de sí mismo y es consciente de su existencia en el plano físico material. Lo que los seres humanos no son normalmente conscientes es que son mucho más que el cuerpo o la personalidad que todo el mundo ve en interacción diaria. Una conciencia que conduce un cuerpo humano o cualquier otro tipo de cuerpo es mucho más que lo que se limita a ese cuerpo en particular. Una conciencia está ocupada haciendo muchas cosas en muchos niveles de existencia, además de conducir el cuerpo humano o avatar físico. La conciencia principal que impulsa un cuerpo humano puede tener diferentes personalidades y tener varios yos que trabajen con ella. Estas no son partes o proyecciones del ser. Esto sería mejor identificarlo como compartimentos de la conciencia que están impulsando al cuerpo. Muy pocas personas son conscientes de sus otros yos, que están conectados a la conciencia principal automáticamente. A través de lo que soñamos nos damos cuenta de nuestra interacción en esas otras personalidades. Los yos tienen su propio espacio a pesar de que están conectados a la conciencia principal. Pueden parecer ser más sabios porque no tienen la restricción de estar encerrados en el cuerpo físico, atrapados en una plantilla o una matrix de limitación. Por lo tanto, pueden ver el pasado y el futuro mucho mejor que el fragmento de conciencia que mora en el cuerpo físico. A veces la persona puede tener una idea brillante sin saber que estaba siendo alimentada por uno de sus fragmentos o dobles cuánticos multidimensionales. Las diferentes personalidades nacieron porque los conspiradores crearon una hendidura ilusoria en cada conciencia, que solo surte efecto cuando se está en un cuerpo vivo biológico, en un avatar físico. Cuando alguien muere, la ilusión que crean las diferentes personalidades se disipan durante el periodo en que la conciencia esté en el plano astral. Cuando la conciencia reencarna, las diferentes personalidades ilusorias aparecen otra vez, pero adaptadas a los programas y en formas que se correspondan al nuevo cuerpo físico. Una consciencia puede alternar reencarnando en hombre o mujer, de ahí los diferentes programas de la Matrix para cumplir ciertos roles específicos. Con las fallas de la Matrix, muchos roles se están distorsionando o quedando en trastornos muy evidentes hoy en día. Además del cuerpo físico, disponemos de otras plantillas energéticas, como el cuerpo causal, mental o etérico. El cuerpo mental conlleva una energía transformadora con la cual se modifica la materia. Tiene la cualidad de transformar la materia más densa en menos densa. El cuerpo etérico une la materia energética física o terrenal con la materia etérica, que es la que integra el vacío. En caso de encarnar en más de un cuerpo a la vez, se realiza una duplicidad mediante la transformación de energía densa en menos densa, lo cual crea un cuerpo magnético más extenso y eso permite doblarlo y desdoblarlo hasta crear una duplicidad exacta. Esa energía desdoblada duplicada se puede encarnar en varios cuerpos.
El cuerpo astral es la capa energética de los cuerpos causal, mental y etérico, siendo la manifestación de cualquiera de ellos. ¿En qué consiste la mutación y qué puede provocar en nosotros? El hipotálamo se activa mediante las corrientes energéticas o impulsos que provienen del Sol. Hay una interconexión con el hipotálamo a través de un canal situado justo encima del chakra corona de la cabeza. El hipotálamo es una especie de rejilla magnética igual que la del planeta Tierra. Esta rejilla vibra y se transforma en función del cambio energético que recibe. Cuando esta energía entra a través del hipotálamo, va a la hipófisis, desde donde pasa al sistema endocrino. También se conecta con el timo mediante canales energéticos de corriente de menos voltaje. El hipotálamo es un receptor y un catalizador que recibe, transforma, canaliza y emite. Es un transformador de energía muy importante. Existe al lado derecho del hipotálamo un registro o dispositivo donde se deposita la energía en forma piramidal. Es lo que se ha denominado alma. Cuando un ser humano fallece pierde peso corporal en pocas horas, pero hay un momento en que se detecta una especie de suspiro que sale por la boca. Ese es el momento en que ese registro energético llamado alma se desprende. Hay que recordar que estas construcciones llamadas almas fueron creadas para encerrar conciencias. Nuestro espíritu, esencia, conciencia es inmortal. Esa inmortalidad no la poseen los seres que pertenecen a la falsa creación, a la corporación arconte. Por eso nos inducen a mejorar el cuerpo físico y a buscar la inmortalidad física, promoviendo la evolución, la ascensión, elevación de vibración pineal, ADN, etc. ¿Queremos ser inmortales físicamente? ¿Queremos vivir eternamente? Ese es el proyecto que tienen en mente las entidades interdimensionales depredadoras de nuestra energía. Y con tan impensada biotecnología se podría vivir eternamente, pero con tu conciencia conectada a un servidor experimentando mundos virtuales, falsos, ilusorios eternamente. Dejemos bien claro que las verdaderas esencias ya son eternas, permanentes e infinitas. No necesitan estar atadas a un vehículo o cuerpo físico o virtual para serlo. En eso consiste el gran engaño de esta simulación virtual holográfica, el ser uno con la mente, fusionarte con ella. Su anhelo es encontrar la manera de extraer la conciencia, el gen lumínico o chispa divina, espíritu o alma, que solo proviene de la fuente original, para adueñarse de ella y lograr su inmortalidad.